Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. El omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad. Aleluya. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar. Aleluya. Alabad. Alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Aleluya. Amén, amén. La primera estrofa. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Aleluya. Adorarle su Rey es nuestro escudo. El omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adoradle su
velad, fieles todos, velad con fervor. Con notas alegres vendrá a reinar. Aleluya. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Aleluya. Una vez más al coro. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Es un privilegio estar acá nuevamente, dar un testimonio. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego acá en la 34, entre 16 y 17, con mi hermano pastor, mi hermano Osvaldo Tona. Bueno, les voy a dar un testimonio con respecto a mi nieto Billy. El miércoles 26 de septiembre sufrió un accidente muy fuerte, un accidente que a mí personalmente me llevó a desesperarme por un momento cuando me avisaron a las 8 de la mañana, porque él salió a trabajar a las 7 y a las 8 me avisa por teléfono mi hijo. Y entonces me dice lo que le ocurrió a Billy. Yo estaba con su esposa. En ese momento estábamos nosotras dos juntas y en eso, oye, fue muy tremendo. Yo por un momento quise gritar duro y de repente algo me sujetó. Algo me sujetó que me quedara quieta porque iba a darle una mala noticia a la niña y como ella está amamantando, le dije quítale la teta al bebé, quítale la teta, acomódate, ven acá. ¿Qué pasó?, me dice ella. Y yo le digo, hija, Billy acaba de sufrir un accidente. Ella gritó muy asustada y le dije, vamos a orar, porque eso fue lo que me llegó inmediatamente, orar, interceder por mi nieto. Y como mi hijo me acababa de decir que no lo podían levantar de donde estaba porque estaba inconsciente, con más razón yo tenía que interceder. Era mi deber. Entonces le pedí al Señor misericordia, que por favor tuviera misericordia de mi muchacho. Y bueno, luego le digo a ella me dice que le preste el teléfono para llamar a su papá. Ella llamó a su papá y a su hermano, y mientras tanto yo sometí al bebé, lo tenía ahí agarradito, ¿verdad? Le dije a ella, vamos a bañarlo, vamos a acomodarlo, porque su papá le había dicho, acomódate porque nos vamos, yo te voy a ir a buscar. Y bueno, la ayudé a ella a acomodar el bebé, me fui yo para mi casa a acomodarme yo. Y por todo el camino, mientras iba para mi casa, yo le dije, Señor, ayúdame a prepararme, porque si es que tú me estás mandando para este lugar, es por algo. Porque esto no es nuevo para mí. Y bueno, en todo momento estuve eso conversándolo con el Señor. Cuando llega su papá, que nos lleva para el seguro, allá les dije, algo tiene el Señor que Él quiere que hagamos.
algo quiere. Solo obedezcamos. Estaba mi hijo allá, estaba el hermano Daniel, el hermano José Luis. Estaba muy nerviosa, sí me sentía nerviosa, pero le pedí al Señor que me diera fuerza para soportar lo que viniera. Y bueno, luego de ahí, el día miércoles, que fue ese mismo día, se quedó Osvaldo Elías en la noche con él, y la hermana Marta, que le agradezco mucho, a mi hermana Marta González, que me ayudó mucho en un momento tan difícil. Ella me dijo, váyase a descansar, que nosotros nos vamos a quedar. Bueno, a la mañana siguiente regreso y me consigo a mi hijo. Me dijo, mamá, Billy Paul le da mucha pena que tú lo veas desnudo. Y yo le dije, no importa, hijo, yo voy a hacer todo lo posible para evitar de que él no se sienta mal. Tú te quedas arriba con él en todo momento y cualquier cosa tú me avisas abajo. Y así estábamos. Entonces, bueno, el día jueves no hallamos quien se quedara y le dije a David, anda a descansar, que yo me voy a quedar con tu tía Elizabeth. Y nos quedamos nosotras dos. Y bueno, ahí vi que se cumplió el propósito que el Señor quería. Entonces, como a las 7 de la noche llegó Osvaldo Elís, me explicó lo que le iban a colocar a él, todo el medicamento, y yo estuve pendiente ahí con la enfermera, y bueno, y vi que traían que estaba un señor ahí, ese señor estaba muy mal, lo acababan de operar, y al señor le pusieron la sonda mala, la sonda que, ¿sabes? Cuando lo sondean, eso es un dolor muy grande para el hombre. Y entonces, bueno, él se quejaba mucho. Desde un principio yo vi su queja y me llamó la atención, pero yo no actuaba, yo no decía nada, sino que solo observaba. Del otro lado estaba un muchacho con clavos en las piernas, unos clavos muy tremendos en una pierna, y eso me impactó, y otro del otro lado. Eso, yo estaba impactada porque yo nunca había visto algo así. Entonces, el muchacho que estaba de este lado me dice, mañana me operan. Me dijo, sí, ore por mí o yo. Él me dijo así, ok, está bien, hijo, le contestó yo. Pero me llamaba la atención, era el señor que se quejaba. Con él estaba una señora que era su hermana, ella ya estaba muy cansada porque lo acababan de operar y ella había salido de ahí, estaba cansada. Y ella se acostó en el piso, ella puso una sábana y se acostó. Veo que, bueno, Osvaldo Elís me dejó el medicamento que le iban a colocar, en eso entra la enfermera, el medicamento de Billy Alvarado. Y yo le dije, aquí lo tengo, y se lo entregué. Ella se lo colocó por la vena, ¿verdad? Y yo estaba pendiente hasta que se le acabara. Ahí eso fue como a las 8 o 9 de la noche. Entonces, claro, yo le pregunté a la enfermera, ¿será que espero que se le termine el tratamiento y yo la llamo? Y ella me dijo, sí, me llama inmediatamente. Ok, perfecto. El señor se seguía quejando. Ella apagó la luz y me dejó a mí ahí a oscura. Y bueno, y cuando ella apaga la luz, yo miro a Billy, lo veo que se quedó dormido, con el medicamento puesto. A cada rato me asomaba, prendía mi teléfono y alumbraba a ver si ya se había acabado. Bueno, durante ese tiempo, el Señor me dijo, ora por esa vida. Y yo inmediatamente obedecí, me quité mis zapatos, los coloqué en una ventana que estaba ahí en el piso, los coloqué en el piso y monté mi rodilla. Y ahí me puse a orar, aprovechando que no había nadie por los pasillos. La enfermera estaba por allá, ella estaba en lo de ella. Y de repente la enfermera se fue, no escuché más bulla, y ahí me hinqué a orar. Y empecé a interceder por ese muchacho que lo iban a operar. Empiezo a interceder por el Señor, que esa sonda, eso le dolía y tenía la barriga muy abombada. Y entonces le pedí al Señor que tuviera misericordia de esas vidas que ellos prácticamente no tienen la culpa de estar ahí. Pero bueno, y entonces le dije al Señor que tuviera misericordia, que hiciera algo Él, tanto en Billy como en ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí duré como casi 1 hora, 2 horas. Se me fue el tiempo y
De repente termino de orar, escucho bulla por allá por los pasillos, venía la enfermera nuevamente y me levanto y me voy para que la enfermera. Y le digo, hija, el señor de la cama de al lado de mi nieto, él se está quejando mucho y tiene la barriga muy grande. Ah, sí, verdad que él tiene la sonda mal puesta. Ya voy para allá. Espéreme por ahí porque usted me va a ayudar, me dice ella. Y yo me quedo mirándola sorprendida porque ella quería que yo la ayudara. Y entonces el señor estaba desnudo, por supuesto. Bueno, me llené de mucho valor. Y al rato, bueno, ella se levantó y me dijo, venga para que me ayude. Y me voy con ella y la ayudo. En eso ella me dice, deme gasa. Yo no sabía dónde estaban los macundales del Señor, ¿verdad? Y llegué y agarré gasa de las cuestiones de Billy. Agarré gasa, deme una jeringa, le pasé una jeringa. En eso la señora que estaba acostada ahí, ella se levantó y empezó a buscar gasa ella también. Claro, ella reaccionó, pues ya estaba dormida. En eso, Billy no escuchaba nada, él estaba dormido. Y entonces, bueno, ella mete la jeringa y le sacó un líquido. Y el viejito se quejó y hizo así. Y yo vi que el viejito estaba como descansando. Al ella sacar el líquido, ella me dice, páseme la gasa, destápela. Y yo le paso, le destapo y se la paso a ella para que ella la saque porque ella cargaba los guantes. Yo no cargaba guantes. Entonces ella va y empezó a ponerse la gasa redondeada en el guante y empezó a limpiar y el viejito empezó a quejarse. Y ella sacó coágulos de sangre de ahí, de la sonda, de la cosa que le ponen a uno cuando lo operan, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ella dijo, mira, con razón, no podía orinar, excito. Y yo llego y le digo, ay, gracias, Señor, gracias porque tú me guiaste a hacer esto. A llamarla a ella, pues ya se le había olvidado, porque son tantos pacientes, es lo más lógico. Y entonces, bueno, ahí el viejito descansó. Se hicieron las 2 de la mañana, ella terminó de hacer lo que estaba haciendo, vi que el viejito descansó, el viejito me miraba con unos ojos tan tiernos y yo decía, Señor, ten misericordia de esta vida, que mañana amanezca bien, Señor. Bueno, en eso voy y le reviso la cuestión a Billy y le dije a ella, enfermera, mira, ya a él se le acabó eso, ¿será que le trancó el J-Cord? Para que tú la cuestión esa que le ponen, la tranco para que no se le embombe la vena. Ella me dijo, sí, yo se la quito ahorita, tránquela que yo ahorita se la quito. Bueno, ella se la quitó, ¿verdad? Y se cumplió eso ahí esa noche, a las 2 de la mañana, como yo vi que Billy no pidió para orinar ni nada, le dije a la enfermera, ¿será que yo puedo bajar un momentico y descansar abajo? Sí, también si quiere se queda ahí, busque una almohadita y duerme arriba de la almohada, me dijo ella. Y yo le dije, yo voy a descansar abajo, pero yo de todas maneras tengo a mi hermana abajo que ya va a estar subiendo. Ok, me voy para abajo y a nosotros nos prestaron una perezosa, un muchacho que estaba ahí, nos prestó una perezosa que se hizo amigo de mi hermana Elizabeth. Mi hermana Elizabeth oró porque el hijo de ella les había picado una culebra. Y entonces ellos le prestaron la perezosa a mi hermana y entonces, bueno, hasta el número de teléfono mi hermana lo agarró de ellos y eso. Y entonces, bueno, fue muy bonito porque tuvimos un compañerismo ahí con personas que necesitaban. Elizabeth le tocó orar por allá por ese niño que lo picó la culebra. Y a mí, bueno, orar por esa vida. Y bueno, y decirle al Señor que hiciera algo. Y en todo momento, Señor, pon en Billy esa fe perfecta para que él se levante de ese lugar. Era lo único que yo le pedía al Señor, que le pusiera esa fe perfecta, porque yo sabía que si lo operaban él no iba a quedar en buen estado, hermana. Bueno, claro, por las placas, yo vi las placas, yo vi que eso estaba muy feo. Y bueno, y entonces en la mañana siguiente, bueno, Elizabeth y yo, bueno, llegó David, le entregué la guardia a él, como que si fuéramos enfermeros. Le entrego la guardia a David y me voy a mi casa. Y fue muy tremendo. Cuando llegué a la casa,
descansé mucho, tuve un sueño muy bonito, muy tremendo, y bueno, y entonces me levanto, le envío el sueño a mi pastor, y me levanto luego y de repente me llegó a mi mente, ¿sería que este era el propósito que el Señor quería que yo orara por este viejito? Me llegó a mi mente eso. Bueno, el día sábado voy nuevamente a sacar a David para que David se fuera a descansar a casa. Y estoy arriba. Hay visitas y están ahí, yo echándole la bendición a Billy, diciendo cómo se sentía, que lo venía a bañar, porque yo lo bañaba con trapitos así húmedos. Y entonces, bueno, le cambié su sábana como pude. En eso se mete una señora y ella está sentada en la ventana donde lloré. Y ella me dice, ¿cómo está? Bien. ¿Usted es cristiana? Sí. Yo también soy cristiana, me dijo ella. Ay, qué bueno, le dije yo. Aquí habemos puros cristianos, te digo yo. Entonces ella me dice, sí, mi esposo es cristiano. Bueno, yo no sabía quién era el esposo, porque habían 3 hombres ahí, ¿verdad? En una de esas, yo le estoy diciendo, no, mire, este señor que está aquí al lado de mi nieto, me dio tanta cosa que las sondas se la pusieron mala y eso le estaba doliendo demasiado. Y ese pobre señor no podía orinar y daba muchas cosas, me daba mucho dolor, le digo yo. Y ella me dice, sí, y la señora se quedó dormida porque ya está cansada, le digo yo. Y fui, busqué la enfermera, le pedí el favor, ay, yo le pedí el favor con pena, pero la enfermera me ayudó, la gloria es para el Señor, y mire, y lo oré, le pedí al Señor que tuviera misericordia de esa vida, y llegó y me dijo, ¿sabe qué? Le doy las gracias porque ese es mi esposo, me dijo. Y yo, ¿cómo? Ay, señora, si es su esposo, sí es mi esposo, le doy las gracias hoy por haber orado por mi esposo, porque yo no estaba, yo mandé a mi cuñada, porque de verdad yo no pude estar, esa noche no pude estar con él cuando lo operaron. Y le dije, ay señora, bueno, y la agarré y nos abrazamos, y bueno, de ahí, bueno, me fui otra vez para abajo, y así estaba, subía, bajaba, claro, con cansancio, porque estaba muy cansada de tanto subir y bajar escaleras. Cuando salgo para afuera, me consigo, bueno, ya yo le había dicho a mi hermana Elizabeth, bueno, hija, ya cumplimos acá con lo que el Señor a lo mejor puede ser. Sí, yo creo, Carmen Rosa, yo creo que el Señor lo que quiere es que nosotros oremos por esta gente. Cuando Billy se levanta de la cama el día domingo, de la camilla, el Señor dio órdenes que fuéramos por él. Y yo dije, yo voy por él, porque el Señor en mi corazón puso eso, anda por él. Y fui por él. Y me lo dieron ese día casi como a las 10 de la noche, 9:30, 10, algo así me lo dieron. Y iba yo con esa cuestión en mi mente. El Señor por algo nos mandó para acá, por algo nos mandó para este lugar. Y saliendo Billy, bueno, todavía no había salido, estábamos esperando, pero los médicos no lo querían dar, ellos andaban con una lidia de que no podían, de que yo no sé qué, de que esto, que aquello, que él no podía caminar. Y bueno, mientras Billy estaba con eso allá, nosotros abajo, claro, mi pastor, de repente se presentaron unas personas ahí llorando, y lloraban, y yo me quedo mirándola, y le doy el testimonio de mi nieto, y les dije, ¿ustedes quieren que se ore por ustedes? Sí. Y bueno, la oré yo por mi lado, mi pastor estaba dando testimonio por el otro lado, y así estábamos. Y yo digo que ese era el propósito del Señor. Y siempre tuve en mi mente, Billy Paul tiene que venir a este lugar y testificar lo que el Señor hizo. Y cuando el Señor lo dijo el domingo, yo dije, oye lo que el Señor puso en mi corazón. Le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque Él se ha glorificado muy tremendamente en mi familia, en mí especialmente. Le doy la gloria y la honra. Y hermano, hermana, cuando venga ese momento, esa prueba difícil, acuérdense que el Señor, el ángel de Él, está a nuestro lado. Y Él está ahí esperando a ver cómo reaccionamos. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Si de verdad le creemos. Y en todo momento yo le dije, Señor, yo te creo con todo mi corazón. Yo sé que me vas a sacar a Billy de ahí. Y el Señor lo hizo. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor. Dios les bendiga, los ayude. Que cuando venga esa prueba
estén dispuestos. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 3. Dios les bendiga. Es un placer saludarles nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo reciban este saludo. Cuando el Señor se ha dispuesto, el Señor está dispuesto, siempre Él ha estado dispuesto, esperando que aquel que está allá en condición de pecado, en condición de frialdad, de tibieza, en este tiempo vemos mucho eso, y la palabra profetizó eso. En la palabra está profetizado de que en este iba a ser el tiempo, la edad de la tibieza, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero para eso el Señor ha venido a traernos consuelo. El Señor ha venido a consolar nuestros corazones, y no solamente a consolarnos para que nosotros estemos contentos y ya, no. Hay un propósito que el Señor quiere llevar a cabo. El Señor quiere mostrarnos algo para que nosotros sepamos por dónde es que vamos a caminar. El Señor ya tiene marcado el camino que debemos seguir. Ahora nosotros somos los que debemos entender eso. Debemos prestar atención al Señor, como dice la palabra, que el Señor le dijo por la boca del profeta Samuel a Saúl. Le dijo, obediencia es mejor que sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros. Quiere decir que nosotros estamos llamados por Dios a no solamente hacer y aquí y allá, no, eso es una parte. Nosotros debemos estar alerta, debemos estar a la expectativa para entender cada uno de nosotros lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos, por dónde quiere que nosotros vamos, por donde Él no quiere que vamos, porque nosotros vemos un camino muy bueno. No, por aquí es. Y resulta que el Señor dice, no, por ahí no es. No, el Señor nos dice, estén alerta, estén pendientes. Nosotros estamos muy cómodos, reposados, conformados al mundo. No, el Señor no le agrada eso. El Señor quiere que nosotros, cuando vemos algo así medio raro, discernamos todo. El Señor dice que debemos discernir toda cosa que viene o que acontece en nuestras vidas, para que no nos vaya a agarrar el enemigo desprevenido. Entonces, ¿por qué? Porque si nos agarra desprevenido, nos va a dañar, va a causar un daño. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que el enemigo nos dañe. Dios permite que vaya y haga cosas, pero es con un propósito. Dios tiene un propósito. Así como el Señor le permitió al enemigo, a Satanás, que fuera y enfermara a Job, que le quitara todo lo que tenía, que le quitara los hijos y todo, porque había un propósito de Dios allí. Dios quería darle algo mejor. Él estaba seguro viendo mucho las cosas materiales y lo natural, pero Dios quería que viera más allá. Así es con nosotros. Dios quiere que no solamente nos enfoquemos solamente en las cosas materiales, en que Dios me dé prosperidad financiera, en que Dios me dé cosas materiales, carros y casas y cosas así. Eso está bien. Anhelar eso y pedirle eso a Dios, eso está bien. Pero primeramente el Señor dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. El reino de Dios, por eso el Señor dijo, el reino de Dios se hace fuerza, porque no es fácil. Cuando una persona decide, toma una decisión consciente, una decisión firme de servirle al Señor, y empieza a avanzar y avanzar en el camino, y empieza a ser prosperado por Dios espiritualmente, entonces el enemigo viene en contra de esa persona, en contra de ese hermano, de ese creyente. Y Dios no quiere que nos vaya a causar daño. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, y que tengamos salud, que es salvación, así como nuestra alma está en prosperidad, dice la palabra del Señor. Entonces, debemos cada uno de nosotros, si estamos haciendo las cosas malas, si nosotros nos examinamos y vemos que
hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, entonces debemos arrepentirnos de eso, pedirle perdón al Señor. Si hay alguna persona a la que debemos pedirle perdón, bueno, pedirle perdón a esa persona y continuar nuestro camino. No debemos quedarnos tirados en la cuneta, caídos allí, porque el enemigo por cualquier parte le puede meter una zancadilla a cualquier persona y la persona tropieza y se cae si está descuidado. Pero si esa persona está en una comunión íntima con Dios, esa persona está en contacto permanente con Dios, puede que el enemigo le ponga la trampa y que le ponga el acecho y que le ponga la tentación y la insinuación. Pero como esa persona está agarrada de la mano del Señor, entonces tropieza, sí, vienen los tropiezos, vienen cosas, pero el Señor lo sostiene. El Señor no le va a permitir que se caiga. Y cuando esa persona se suelta del Señor y se cae, Dios lo levanta. La palabra de Dios nos dice que Dios lo levanta. Pero si hay una persona caída y Dios lo quiere levantar y esa persona dice, no, yo estoy bien así, entonces Dios lo deja quieto. Pero Dios sigue insistiendo, porque Dios no es como nosotros. Nosotros como humanos, si alguien no se quiere levantar, nosotros decimos, bueno, que se quede ahí y nosotros continuamos nuestro camino. Pero Dios no. Dios insiste. Dice la palabra del Señor que la gente de esta edad, bueno, lo echaron fuera de la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que Él está a la puerta llamando. Y Él no se cansa de llamar. Y esa puerta es nuestro corazón. Él está en este momento llamando a nuestro corazón, esperando que nosotros le abramos nuestro corazón para Él entrar, dice la palabra del Señor, tener compañerismo con nosotros, comunión con nosotros. Cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Entonces, es un tiempo y es tiempo de que nosotros tomemos las cosas en serio. Es tiempo de que nosotros ya dejemos de ser conformistas, porque esta es la edad del conformismo, esta es la edad de la tibieza, esta es la edad de una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, si usted examina su vida y usted ve que ha caído en alguna de esas cosas, Dios no quiere que nosotros permanezcamos allí, porque dice la palabra del Señor que los hijos de Dios, los escogidos de Dios van a ser, el diablo los va a tratar de engañar, pero no va a poder engañarlo. Si fuere posible, dijo, en que engañarían si fuere posible aún a los escogidos. Pero el escogido en ocasiones cae en el engaño, pero no permanece allí. No puede ser engañado. Ahora, el que no es escogido, el que no es de Dios, porque no todos los seres vivientes, los seres humanos, vamos a decirlo así, de esta tierra, son hijos de Dios. Las religiones dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, eso no es así. La palabra de Dios dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, los que son hijos de Dios, la palabra de Dios oyen. Dice la misma palabra. Entonces, si Dios lo dijo, es así. Eso es amén. Eso es palabra del Señor. Nosotros podemos conjeturar, podemos sacar distintas excusas y conceptos humanos y distintas cosas, pero ¿de qué nos beneficia eso? ¿Cuál es el beneficio? Dice la palabra del Señor, ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y su alma se pierde? O sea, ¿qué nos aprovecha de que nosotros estemos aparentando algo que no somos? ¿De qué nos aprovecha a nosotros? ¿O qué provecho nos trae de que nosotros seamos una persona, vamos a decirlo, socialmente aceptable? Pero no estamos hablando de clases sociales ni nada de esas cosas, ni de comportamiento social. Estamos hablando de una transformación. Le estamos hablando de la salvación del alma. No de cosas triviales, de una iglesia la más espectacular de la ciudad, la más grande de la ciudad, con más miembros. No, de eso no le estamos hablando. Le estamos hablando de una iglesia que obedece la palabra del Señor,
que la oye y la obedece. El Señor lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la voz del Señor? La palabra de Dios, la Biblia, la palabra revelada para este tiempo. Entonces Dios ha revelado la palabra, Dios ha dicho que la palabra tiene que manifestarse, que el Espíritu Santo está vivo, que Jesucristo está vivo en la forma del Espíritu Santo y que está haciendo y que está llamado o que está profetizado ya de que se iba a manifestar en este tiempo a plenitud. Y algunos dicen que no, que eso no es así, que estamos equivocados, que bueno, distintas cosas. Pero a Dios no le importa eso. A Dios siempre ha tenido esa parte de que muchas personas se le oponen a su plan. Pero Dios no retrasa su plan. Dios ejecuta su plan. Y en nosotros, Dios tiene sus agentes. Nosotros estamos llamados a cuando escuchemos la voz de Dios, cuando escuchemos la revelación de Dios, nosotros digamos, como dijo el profeta Moisés, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí Señor, estoy dispuesto. Estoy a tu disposición, a lo que usted mande, Señor. A donde sea y cuando sea. Donde quiera. Ahí es donde quiere el Señor que lleguemos a esa plenitud, de disposición. Que no le digamos, Señor, bueno, Señor, yo te dije a ti que yo estaba dispuesto, pero, cónchale, vamos a dejarlo para la próxima semana, que esta semana es Semana Santa, que esta semana, el fin de semana y esto, y no, Señor, vamos a dejarlo el lunes. No, es cuando el Señor diga. Puede ser un día feriado, un día que no es feriado, un día en la semana, lo que sea. Porque si nos comprometemos con el Señor, debemos cumplir. El Señor no se agrada de los insensatos, dice la Biblia. Entonces es mejor que no cumplamos o que no nos comprometamos, mejor dicho, a que nos comprometamos y no cumplamos. Entonces Dios es claro, la palabra de Dios es clara. Eclesiastés capítulo 5, léalo. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en un continuo, en una continua comunicación con Él, en una continua oración, en una comunicación, en una comunión íntima con Él. No que seamos religiosos, el mundo está lleno de religiosos, pero Dios no quiere que nosotros estemos metidos en el mundo. No, Dios quiere libertarnos, Dios quiere sacarnos de la condición de esclavitud. Por eso vamos a tomar una escritura que tiene mucho que ver con eso. En el libro de Éxodo, el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primero es Génesis, el segundo es Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos allí. Para la gloria del Señor, vamos a leer los primeros 13 versículos, vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Gloria a Dios. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esta escritura preciosa, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Padre, hablando tu palabra. Señor, revélanos, Señor, tu palabra para expresarla, Señor. Que cada oyente, cada amigo, amiga, hermano que esté presenciando este servicio, Señor, pueda salir satisfecho, Señor. Que puedan decir, como dijeron aquellos caminantes en Emaús, no ardían nuestros corazones cuando hablaba la palabra del Señor. Que cada corazón arda, Señor. Que cada corazón se encuentre sediento, Señor, y hambriento de tu palabra. Porque tú lo dijiste, Señor. Tú dijiste que en este tiempo habría hambre y sed. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor. Que cada uno de ellos sea beneficiado, que cada uno de ellos sea, Señor, enseñado, exhortado. Señor, que seas tú mismo, Padre, haciendo la obra, que seas tú mismo, Señor, ejecutando tu palabra, trayendo a vida, Señor. Esta palabra que está muerta, si está sola, Señor, pero tu Espíritu Santo la trae a vida, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya. Y, Señor, habla, Señor, y nosotros obedecemos. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema. Este es el tiempo. Vamos a seguir con ese tema. Y como subtema vamos a tomar nuevamente preparándose para la jornada. En el mismo libro de Éxodo, podemos apreciar, si usted lee con más detenimiento en su hogar o en el trabajo, donde pueda leer usted la Biblia con detenimiento, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Éxodo. Vaya leyendo, ore, pídale a Dios revelación y subraye cualquier cosa que no entienda o anótelo en un papelito, en un cuaderno, y luego, bueno, busque el lugar, un pastor, un ministro a quien hacerle la pregunta. Dios tiene sus herramientas, Dios tiene sus instrumentos en este tiempo. Dios dijo que Él mismo constituyó en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios constituyó evangelistas, profetas, maestros, apóstoles y pastores. Dios los ha constituido. Entonces allí hay una herramienta a la cual nosotros podemos acudir en caso de una pregunta, de una inquietud, de algo que no entendamos, no de una duda, porque no debemos dudar la palabra. La palabra no es para entenderla, la palabra no es para, no es para nosotros poder tener una duda, no, porque la duda sería falta de fe. La duda es algo que a Dios no le agrada. Ahora, lo que sí podemos decir es que usted debe creerla. La palabra de Dios la dejó escrita para nosotros, para que nosotros la creamos. Usted no entiende, usted de todas maneras créala. Dios se va a encargar de revelársela. Dios le va a poner la persona que le va a explicar aquello.
pues esto es bíblico, ¿sabe? En el libro de los Hechos, el Señor, un ángel le dijo al apóstol Felipe, anda al camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y el hombre, en obediencia a Dios, bueno, se fue a ese camino. Y de repente venía una caravana y Dios le dijo, llégate a ese carro, acércate ahí, ese carro. Le señaló el carro donde se iba a acercar. Había una caravana, eran muchos carros. Y el hombre se acercó. Resulta que era un hombre que estaba leyendo los pergaminos, el Antiguo Testamento, y halló la escritura donde el Señor habla de allí, por profecía, hablando del Señor Jesucristo. Y el hombre no entendía eso. Y Felipe lo primero que le preguntó, Dios discerniendo la necesidad de aquel hombre, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque lo vio leyendo los pergaminos, la palabra. Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Entonces, hoy en día, Dios tiene sus herramientas que le pueden explicar a aquel que no entiende la palabra. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios los puso para perfección de los santos. Y perfección es un cumplido. Perfección es algo que ya se cumplió, es algo hecho. Que cuando usted escucha la palabra y la obedece, ese es algo cumplido. Eso es perfección. Entonces, Dios comenzó esa perfección con un propósito. Dios comenzó esa preparación para la jornada que vendría después, desde el capítulo 1, versículo 1. Dios comenzó, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Israel ya se había cumplido el tiempo de su esclavitud. Dios había dicho, le había dicho a Abraham que su simiente sería esclava en Egipto por 400 años. Y ya había llegado el tiempo de que se había cumplido ese tiempo para la esclavitud. Pero no había nadie preparado. Dios tenía que preparar a alguien para eso, para esa jornada. Dios tenía un propósito, pero no había alguien a quien mandar. Entonces Dios tomó a su herramienta, que él tenía por allá preparada ya, lo preparó, lo entrenó, vamos a decirlo así. Le quitó lo que tenía que quitarle y le dio lo que tenía que darle. ¿Qué tenía que quitarle? Toda la sabiduría humana que había adquirido. Estamos hablando de Moisés. Moisés pasó por muchas cosas. Trataron de matarlo cuando era un niño. Dios no lo permitió. Dios movió la cosa y bueno, no permitió que lo mataran. Hasta que fue grande, bueno, adquirió mucha sabiduría. Moisés era un arquitecto, un ingeniero, un hombre con mucha sabiduría, tenía sabiduría en los artes de la guerra. Podemos decir, era un general del ejército. Era un hombre muy preparado, más que el mismo hijo de Faraón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que llevarlo a las arenas candentes del desierto, donde Dios lleva a sus instrumentos. Asimismo hizo con Juan el Bautista. Dios lo llevó a las arenas candentes del desierto y allá habló con él. Entonces a Moisés le hizo lo mismo. Lo preparó. Y cuando ya Moisés estaba preparado, imagínense, habían pasado ya, después que Dios empezó a tratar con él, a prepararlo, pasaron 40 años. A Dios le costó, o sea, Dios tuvo que esperar 40 años para preparar a Moisés. Por eso el pueblo de Israel duró 430 años. Porque cuando debía ser libertado, que era cuando Moisés tenía 40, el pueblo no estaba preparado todavía. Ese pueblo estaba todavía conformado. Estaban bien, estaban esclavizados, pero ellos decían, bueno, tenemos comida, tenemos tremendas ollas de sopa, tenemos cebolla, ajo, tenemos todo, tenemos casa, tenemos ropa. Estamos bien.
pero Dios permitió que Faraón se le endureciera el corazón y empezara a castigarlo, empezara a darles látigo. Y allí fue donde empezaron a clamar, no a reclamar, a clamar a Dios. Empezaron a clamar y Dios dijo, he escuchado la voz de los hijos de Israel. Le dijo a Moisés. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 3. Dijo, bien, capítulo 3, versículo 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores son los opresores. Pues he conocido sus angustias. Estaban angustiados, estaban llevando cuero, estaban siendo castigados, oprimidos. Y Dios no permite que sus hijos sean oprimidos. Tal vez las personas sean oprimidas por un tiempo, pero Dios le saca provecho a eso. No toquéis a mis profetas, a mis ungidos, dice la palabra del Señor, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, estos eran los ungidos de Dios, el pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces le dijo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por revelación sabemos que Egipto tipifica al mundo. Allá era un país, era una potencia mundial, vamos a decirlo así. Pero aquí, Egipto tipifica el mundo. El sistema que gobierna el mundo. El sistema por medio del cual el mundo está en su cosa, por lo cual se mueve la política y la maldad y todas esas cosas, todo se mueve, ese es el mundo, ese es Egipto. Y Faraón tipifica al diablo. Entonces, Faraón, bueno, allá en su trono, y Egipto, bueno, el poder del mundo. Pero Dios no quiere que nosotros estemos involucrados en el mundo, no, Dios quiere que nosotros salgamos de la condición del mundo. Por eso, él después que sacó a sus hijos, usted sigue leyendo la Biblia en el libro de Éxodo, desde el principio, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 12, 13, hasta el final, para que usted entienda a plenitud, para que usted, claro, en oración, usted le pide a Dios que le revele esa palabra, porque hay muchas cosas que están ocultas allí. Y Dios quiere dárnoslas, Dios quiere mostrárnoslas. Entonces, en este caso estamos tipificando eso con nuestro tiempo. Allá se estaba, en el capítulo 12 de Éxodo, Dios le dio las instrucciones cómo era que se iban a preparar para la jornada que venía. Que ellos iban a salir de Egipto, iban a salir del mundo. Nosotros también, en este tiempo, Dios nos está preparando para la jornada en la cual ya se está llevando a cabo. Y aquellos que no han entrado, bueno, entren, porque si no se van a quedar. El pueblo de Israel, bueno, se preparó para la jornada y salió de Egipto. Yo creo que en Egipto no quedó ni un israelita. Yo creo que se fueron todos. Y en este tiempo, Dios está llamando a sus hijos. Y yo no creo que Dios vaya a dejar un hijo de él aquí en el mundo, en Egipto. No, Dios los va a sacar a todos. Hay un éxodo que Dios está haciendo. Un éxodo espiritual. Allá fue un éxodo, vamos a decirlo, físico, humano. Un éxodo de un pueblo, de un país, de una nación, que eran los israelitas. Pero aquí es un éxodo espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que Dios les dijo cómo era que iban a hacer. O sea, que leímos en la escritura de Éxodo capítulo 12,
Dios iba a mandar una plaga de muerte de los primogénitos, del primer hijo de cada familia. Se iban a morir todos, pero Dios le dio la salida a los hijos de Israel. Le dijo, bueno, ustedes van a matar un corderito y con la sangre del corderito van a pintar. Le dio hasta con que iban a hacer la brocha para pintar los dinteles o el dintel y los postes. Con hisopo, que era un arbusto, una matica de monte que nacía en todas partes allá en Egipto. En todas partes había. O sea que no había excusa para no hacerlo. En este tiempo tampoco hay excusa para no hacerlo. Hay gente que buscan una excusa, que buscan allá, que buscan aquí, que a mí no me gusta así, que a mí me gusta es así. No, a nosotros debe gustarnos nosotros debemos sentirnos agradados de que Dios cumpla la palabra en nuestras vidas. Que nosotros podamos cumplir cada orden que Dios nos dé. Porque si Dios nos está dando una orden, es porque nosotros podemos cumplirla. Dios no nos va a dar una orden que nosotros no podamos cumplir. La palabra dice que Dios no nos va a dar una carga más pesada que la que nosotros podamos cargar. Entonces, en este tiempo le dijo, comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, o sea, el báculo, el palo ese que cargaban, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, en este tiempo, más en este mes de abril, estamos en la Pascua. Porque estamos llamados a conmemorar la muerte del Señor Jesús. Allí fue cuando Dios nos dio la libertad a nosotros. El mundo nos oprime, el mundo nos castiga, nos da látigo. Y Dios ha envió a su Hijo al mundo para que muriera. Por eso es que es la Pascua, por eso es que nosotros conmemoramos, por decirlo, la Semana Santa. No es una época para parrandear y para hacer distintas cosas. El mundo ha tomado eso así. Otros lo toman como una tradición y vamos a hacer la Santa Cena y vamos a hacer esto y aquello. ¿De qué vale eso? ¿De qué le vale a una persona de que celebre, de que haga esto y aquello? Muchas cosas la gente puede hacer y muchas veces son cosas buenas, no son cosas que son malas, pero a los ojos de Dios es malo si no hacemos las cosas correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra. Dios le dio las instrucciones, le dijo, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Le dio todas las instrucciones. Entonces, ¿qué hicieron esa gente? Cumplieron la palabra como Dios dijo. ¿Qué está diciendo hoy Dios en este tiempo? Que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo, que Dios quiere que seamos perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Todas esas cosas debemos cumplirlas. Y entonces, si usted no entiende lo de la perfección, bueno, ore que Dios sea el que le explique esa parte. Porque mucha gente dice que creen que perfección es una persona que no tiene falla, que no usa lentes, su vista es 20/20 y no se enferma. No, nosotros éramos así. En el principio, allá en el huerto del Edén, estábamos allá con Adán y Eva. Allá había perfección, esa perfección, vamos a decirlo, física. Allá no había enfermedades, no habían problemas, no había vejez, no había nada de esas cosas. Y Dios nos va a llevar otra vez allá, a esa condición. Pero primero debe sacarnos de la condición de esclavitud del mundo. Dios quiere sacar a su pueblo, a sus hijos, de la esclavitud de Egipto, del mundo.
Pero muchas veces pasa como allá en Egipto. Después que Dios los sacó, decían, no, nosotros no nos fuéramos venidos de Egipto, más bien. Ah, me acuerdo, decía la gente allá cuando iban en la caminata. Me acuerdo allá las ollas de sopa y los ajos. Eso sí era bueno. Y aquí nosotros comiendo maná. Resulta que era un pan del cielo que Dios le dio. Comida de ángeles que Dios le estaba dando. Y la gente lo despreciaban, lo menospreciaban. Entonces en este tiempo Dios quiere darle de su naturaleza divina a hombres y mujeres, niños, ancianos, la edad que tengan. Y la gente no quiere. Dicen, no, a mí no me enseñaron así. Yo no creo así. Eso no es así. O sea, ponen su razonamiento personal antes que la palabra del Señor, antes que la revelación que Dios ha dado para este tiempo. Porque no le estamos hablando de solamente el mensaje de la hora que fue dado en los años 50, 40, 50, 60, por ahí, en ese trayecto. Ahora hoy en día Dios sigue revelando la palabra, porque no podemos vivir con la revelación que Dios le dio al hermano Branham. No, debemos tener nuestra propia revelación. No podemos vivir con una revelación prestada o de segunda mano. No, debemos tener nuestra propia experiencia. Así como Moisés tuvo su propia experiencia ya en el desierto, en la zarza ardiente, nosotros estamos llamados a lo mismo, a tener una experiencia personal con Dios, para que Dios permite muchas cosas y circunstancias en nuestra vida. Y muchas veces nosotros caemos en el pecado. Estuvimos en el mundo, que es Egipto, esclavizados en el mundo. Nos esclavizaban las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, distintas cosas, las fiestas y muchas cosas que el mundo ofrece. Pero son placeres momentáneos de pecado. A Dios no le agradan esas cosas. A Dios no le agradaba cuando los hijos de Israel adoraban imágenes. A Dios no le agradaba eso. Y a Dios no le sigue agradando hoy en día que nosotros seamos idólatras. No. Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Y un ídolo puede ser no es necesario que usted tenga una estatua ahí en su casa y le prenda velas y le ponga flores y le sirva y se arrodille ahí. Esa es una parte. Y usted dejó eso está bien. Porque no le estamos hablando de que Dios cambia a la persona. Sí, Dios hace en primera instancia eso. Dios va cambiando. Dios dice la Biblia en el libro de Ezequiel, no recuerdo ahorita el capítulo, creo que es en el capítulo 9, que Dios le quita ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Le quita ese espíritu malo, espíritu de Egipto, del mundo, y le da un espíritu nuevo para que crea la palabra. Entonces Dios va gradualmente, es como un entrenamiento. Cuando una persona va al servicio militar, no le entregan un fusil de una vez, un arma de fuego. No, primero lo entrenan. Primero recibe un entrenamiento, una preparación, y luego le entregan lo que le van a entregar. Así es Dios. Dios tiene muchas cosas buenas que entregarnos. Dios quiere entregarnos la naturaleza divina de Él, pero nosotros Dios tiene que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para la jornada, porque hay una jornada por delante. Esa promesa siempre ha estado, esa preparación de la jornada. Pero estamos en el tiempo, por eso el tema. Este es el tiempo. Cuando Dios ha dispuesto, ha dado la orden, ha revelado a sus hijos lo que deben hacer. Dios dio la orden, oren, porque yo voy a derramar poder. Estamos en eso, orando, para que el Señor derrame ese poder. Oren,
nos retó. Si ustedes oran, yo les voy a dar poder. Y estamos creyendo esa palabra, estamos creyendo esa profecía. Por eso estamos ejecutando esa orden del Señor. Y entonces que sea el Señor haciendo la obra. Porque como le dije ahorita, no se trata de cambiar a la persona. No, eso está bien. La religión, la denominación por medio de la psicología y distintas cosas, las palabras, un juego de palabras y cosas, hacen que la persona cambie de conducta, de una conducta, vamos a decirlo, mala, pésima, algo repugnante, a una conducta socialmente aceptable. Una persona que era un grosero, bueno, ahora se puso decente. Una persona muy, muy amigable. Eso está bien, eso no es nada en contra de eso. Pero eso no es todo. No le estamos hablando de esa preparación. Le estamos hablando de la preparación espiritual. Entonces no es cambiar a la persona, se trata de salvar el alma de esa persona. Y si usted es socialmente aceptable, o sea, usted cambió su vida, usted no tomó más bebidas alcohólicas, no consumió más cigarrillos, no consumió más droga, no parrandeó más, eso está bien. Pero le estamos hablando de algo más allá. Métase más a lo profundo, a una profundidad con Dios. Que Dios le diga qué es lo que usted debe hacer, porque esa es la cosa. Conmigo Dios trabaja de una forma, pero con usted va a hacerlo Dios de otra forma. Con usted, Dios le va a decir que usted haga otras cosas, porque Dios conoce el corazón de la persona. Dios conoce qué hay en el corazón de cada persona. Entonces Dios hizo así allá en Egipto, le dijo, ustedes van a hacer así, van a hacer así, y la gente hicieron así, y ¿qué hizo Dios? Lo sacó. En este tiempo Dios nos está diciendo, ustedes primero tienen que ser humildes. Reconozcan que se equivocaron. Y algo difícil para el ser humano es humillarse, reconocer que nos equivocamos. Porque es el orgullo humano, ese es un demonio, ese es un mal espíritu. Entonces ese mal espíritu no permite a la gente que se humillen. Pero el Espíritu de Dios que anda rondando a la persona obliga esa circunstancia, esa condición. Entonces la persona, bueno, se humilla y dice, es verdad, Señor, yo no he hecho lo bueno, yo estoy mal, yo no he hecho lo que usted me dice, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que necesito la ayuda de Dios. Cuando una persona llega a esa condición, esa persona dice, Señor, aquí estoy, perdóneme, Señor, se arrepiente de sus pecados, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese. Entonces arrepiéntese ¿para qué? Para perdón de los pecados. Y se bautiza para recibir el don del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de Dios. No es una fórmula humana, un concepto humano, religioso. No. Es la fórmula de Dios. Dios dándonos instrucciones, qué es lo que debemos hacer para nosotros prepararnos para eso. Entonces, usted se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, el Señor le limpia sus pecados. Con la sangre, esa sangre que tipificaba, esa sangre de animal que tipificaba la sangre de Jesucristo. Allá, bueno, no dejó que la muerte entrara a las casas donde había la señal. Hoy en día la sangre de Jesucristo, que cubre al creyente, lo limpia de todo pecado. Y cuando viene la muerte espiritual, aquella persona está limpia. Cuando viene el enemigo a señalarlo, puede ser que le diga lo que era antes, pero Dios dice no, él está limpio o ella está limpia. ¿Por qué? Porque yo lo limpié, yo lo santifiqué. Entonces, allí Dios lo justifica, no solamente le perdona los pecados, lo justifica, esos pecados desaparecen.
Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, si tus pecados fueren como la grana, dice primero, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios desaparece esos pecados, los justifica. Esa persona queda como si nunca hubiese pecado, blanco como la lana y como la nieve. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió con la sangre de Jesucristo. La única forma en que el hombre pueda ser justificado. Nadie se puede justificar a sí mismo ni justificar a otro. El único que puede hacerlo es Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Entonces, ese propósito de Dios nos va llevando de paso en paso. Ya nos justificó, ahora inmediatamente entramos a la etapa de santificación. Dios empieza a hablar con cada uno, a decirnos qué debemos hacer, qué debemos dejar. Porque hay cosas que hacemos y a Dios no le agradan que las hagamos. Dios nos dice, deja de hacer eso. Y hay cosas que no hacemos que Dios quiere que nosotros empecemos a hacer. Y Dios dice, ahora yo quiero que tú, esa cosa que tú hacías antes, que dejaste, ahora vas a empezar a hacer algo contrario. Antes Dios dice, déjate de la ira, ahora vas a ser una persona apacible, manso, humilde, como el Señor Jesucristo. La persona dice, pero es que eso es muy difícil. Claro que es difícil. Si intentamos hacerlo nosotros mismos humanamente, es difícil. Pero si lo hace el Señor, Él ya lo hizo. Ahora Él está esperando que nosotros nos rindamos en sus manos para Él hacerlo en nosotros. Cuando Él lo hace en nosotros, entonces nosotros no tenemos que esforzarnos a hacer cosas. No. Nosotros no tenemos que estar esforzándonos en nada. Tenemos que esforzarnos es en la fe. Fe es revelación. Creer lo que ya Dios dijo. Lo que Dios nos explica, porque la revelación es una explicación de Dios de las cosas. Entonces Dios nos explica las cosas, así como les explicó a esta gente que el animal tiene que ser macho, perfecto, de 1 año y esto, todas esas especificaciones. Entonces Dios nos da las órdenes hoy en día también para que nosotros las cumplamos y las cumplieron, así como las cumplieron allá, igualmente aquí tenemos que cumplirlas. No vaya a pensar que aquellos que estuvieron en el libro de lo que dice en el libro de los Hechos, cuando el Señor bajó el Espíritu Santo y bautizó a estas personas que estaban allí, a los apóstoles, no vaya a pensar que ellos no tuvieron que esforzarse para eso. Ellos tuvieron que esforzarse. Ellos estaban encerrados allí escondidos porque tenían miedo, porque los andaban buscando no para felicitarlos ni para celebrarles lo que estaban haciendo, no, para matarlos. Así como mataron al Señor Jesús, también andaban buscándolos a ellos para hacerle distintas cosas. Pero Dios no lo permitió, porque había un plan de Dios, un propósito de Dios que tiene que ser cumplido, así como se cumplió el propósito de Dios en Moisés. Así también cada uno de nosotros tenemos un plan. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, y los que conforme al propósito son llamados. Entonces hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros no tenemos que empezar a correr y a hacer distintas. No. Quédese quieto, espere la orden del Señor, espere que el Señor le diga qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Entonces el Señor va a empezar a hablarle. Cuando usted empiece a reclamar el Espíritu Santo, usted dice, Señor, yo necesito el Espíritu Santo, yo lo quiero. No solamente lo necesito, lo quiero también. Lo anhelo, yo deseo eso. Entonces Dios dice, toma. Cuando estamos ya preparados, entonces Dios nos da el Espíritu Santo. Pero todavía falta caminar en la jornada. Aquel hombre que está siendo preparado por Dios, Dios le dice,
deja aquello, deja el vicio, deja la mentira, deja el engaño, deja las miradas codiciosas, deja la envidia, deja los negocios turbios, deja de estar, de ser astuto, porque la astuta, la Biblia dice que la astuta era la serpiente allá en el huerto del Edén. Entonces los cristianos no andamos con astucia, no, los cristianos confiamos. Los cristianos estamos rendidos en las manos del Señor y el Señor es el que provee, el Señor es el que da, el Señor es el que sana, el Señor es el que soluciona el problema. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra del Señor. Hoy en día se ve mucho eso. Personas adulterando la palabra del Señor, pero cuando vamos a la Biblia decimos, esa palabra está adulterada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, y volvemos a esta escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cuál es la voz del Señor? Cuando aquel instrumento de Dios, aquella herramienta de Dios, que Dios puso allí como supervisor de un rebaño, ¿cómo decirlo? El pastor, que Dios puso como un supervisor del rebaño. No solamente en la hora del culto, no, las 24 horas del día tiene que estar disponible ese caballero para que los alimente. Porque son ovejas, deben ser alimentados correctamente. Los pastores de ovejas llevan a su rebaño a cierto lugar donde está el pasto verde, donde están las aguas de reposo, aguas claritas. Para que sean alimentados correctamente. El pastor no agarra, si es un pastor de oveja, no agarra el rebaño y se lo va a llevar por allá a comer monte seco y tunas y cosas así. No. Las ovejas tienen que ser alimentadas con el alimento correcto. Entonces Dios le da el alimento correcto ¿a quién? A sus ministros, a su ministerio. ¿Y con qué lo alimentan ellos? Porque todos participan en la alimentación de esas ovejas. Esos cinco hombres participan en la alimentación de esas ovejas. ¿Con qué las alimentan? Con la palabra de Dios. Y esa palabra es el alimento que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Se están alimentando con esa voz, con esa palabra, con la Biblia. Entonces, el hombre ya fue perdonado sus pecados por la mujer. Fueron perdonados sus pecados, fue santificado. Ahora viene Dios y le da el bautismo del Espíritu Santo. Allí es cuando apenas acaba de nacer. Por eso es que el Señor le dijo a aquel joven allá, al joven rico, te es necesario nacer de nuevo. A Nicodemo también le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque allí es donde apenas está saliendo al mundo. Está saliendo en lo natural, el bebé sale al mundo. Nosotros en lo espiritual salimos de la condición del mundo y entramos a la condición que Dios quiere que entremos, a ser cristianos, allí donde una persona llega a ser cristiano. ¿Por qué? Porque su vida ya cambió. Esa es la evidencia de que una persona recibió el Espíritu Santo. Su vida cambió para siempre. Su vida fue transformada. ¿Quién la transformó? Dios. Dios no aplicó la psicología para que aquella persona hiciera las cosas correctas, vamos a decirlo humanamente. Eso es una parte de que la persona cambie su actitud y sus cosas. Pero ese trabajo no lo va a hacer la psicología, porque la psicología es una ciencia humana. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a la persona y le da instrucciones de lo que debe hacer. Si esa persona sigue las instrucciones de Dios, esa persona también cambia su actitud. Pero recibe el Espíritu nuevo, pero todavía no tiene el Espíritu Santo. Es un creyente de la palabra, pero
no es cristiano todavía. No tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque para ser cristiano tiene que tener el Espíritu Santo en el corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y no le estamos hablando de tener una sensación en su carne que se le erice la piel. Eso es bueno, ese es el Espíritu Santo, pero se va de nuevo, porque es en la carne. Y la carne no hereda el reino de Dios. No, esta carne tiene que ser transformada. Allí es donde vamos, a esa jornada. Allí a donde estamos apuntando. A esa jornada que viene después de recibir el Espíritu Santo. Esa persona entiende que recibió ese erizo en su piel, se le erizó la piel, se le puso la piel de gallina. Ese es el Espíritu Santo. Y la persona es instruida de que todavía ese no es la plenitud de lo que tiene que recibir. Recibe en el Espíritu, entra en el Espíritu, habla en lenguas y brinca y salta, danza, profetiza. Bueno, pero todavía no es. Esa persona es instruida, está siendo instruida por Dios, pero cuando recibe el Espíritu Santo, esa persona, esa vida fue transformada. Ya había cambiado sus actitudes, ya no es iracundo, ya no es enojón, ya no es una persona bravucona, ya no es tramposo, ya no es mentiroso. No, ahora es una persona correcta, manso y humilde como el Señor Jesucristo. Entonces, allí viene Dios cuando ve que esa persona ya tiene su corazón limpio, que en su corazón no hay raíz de amargura, que en su corazón no hay rencores, que en su corazón no hay cosas por arreglar, no, que no hay nada de eso, sino que ya todo fue arreglado. Entonces viene Dios y da el Espíritu Santo. Pero allí no se acaba la cosa, allí es donde comienza el caminar, porque como en lo natural, cuando el bebé nace, es que comienza a crecer y comienza a ser alimentado externamente, vamos a decirlo así, y comienza a ser limpiado, bañado, cuidado. Así es el creyente que recibe el Espíritu Santo. Ha sido preparado para la jornada y sigue recibiendo preparación, solamente que va por etapas, va por como dice la Biblia allá en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar esta escritura aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice acá, que es voz de aclamación, vamos a decirlo, es una etapa que es en la que estamos ahorita. Voz de aclamación. Está siendo predicado el mensaje de la hora. Está siendo predicado la palabra del Señor. Se está cumpliendo lo que dijo el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Está siendo predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Por testimonio, ¿cómo es eso? Bueno, por testimonio es que usted es un testigo. Dios se ha manifestado en su vida. Si Dios se está manifestando en nuestras vidas, ese es el testimonio de cada uno de nosotros. Somos testigos del poder de Dios. No fue que nos lo contaron. No fue que como decían la gente allá en Israel, en el tiempo del Señor Jesús. No, a nosotros nos contaron nuestros padres. Como dijo Gedeón, nuestros padres me contaron. Nos contaron. No, nosotros no nos contaron. Nosotros hemos tenido una experiencia personal con Dios. Estamos llamados a tenerla. No solamente el que nos contaron de lo que hizo el Señor Jesús, de lo que hicieron los apóstoles, de lo que hicieron los creyentes de cada edad, de lo que hizo el hermano Branham, de lo que hizo el hermano Galdona, de lo que han hecho distintos hombres de Dios.
solamente por nombrar algunos, pero hay muchos. No podemos nosotros conformarnos con eso, ¿no? Ahora tenemos que nosotros también entrar allí. Tenemos que decirle a Dios, y yo, Señor, yo quiero cumplir eso, Señor. Yo quiero entrar allí también. Yo quiero hacer esas obras que hicieron mis hermanos del pasado. Yo quiero hacerlas también, porque, Señor, esa es una promesa del Señor. El Señor dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Y mayores que esas, porque yo voy al Padre. Ahora, no es ese hombre solamente, Jesús. No, ahora es un ejército. Por eso es que son mayores las obras. Ahora son más. Pero Dios está esperando que la otra parte del ejército que está por allá rezagado, que están atrincherados, entren en la guerra, en la batalla, salgan de la trinchera, esa trinchera denominacional, esa trinchera conformista, religiosa, que salgan de esa trinchera para que entren en la batalla y puedan tener una experiencia personal con Dios y Dios se manifieste en sus vidas. Porque no podemos contentarnos con predicar, bueno, leer un folleto y leer un mensaje y ya. Eso no es. Dios quiere que avivemos esa palabra. Porque la palabra de Dios dice, esta letra mata, la letra, la Biblia, pura letra, mata, mas el Espíritu la vivifica. Entonces el Espíritu Santo, ¿cuál es ese Espíritu? El Espíritu Santo le da vida a eso. ¿Cómo? La trae a vida. Ahora usted y yo no fue que le contaron que aquellos hermanos profetizaban, ahora se está profetizando. Dios está profetizando a través de sus herramientas. Y esos 5 ministerios están haciendo el trabajo, están perfeccionando a los hijos de Dios, a los santos, dice la Biblia, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para que ese ministerio no sea solamente un ministerio, ahora van a ser muchos ministerios, y obrando cada ministerio en su labor, en su área, porque, como dijo el Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a orar, oremos al Señor de la mies para que envíe obreros. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a hablar la verdad, vamos a decir la verdad. No vamos a dejar esa contaminación de Egipto, del mundo. Vamos a salir de esa condición y vamos a entrar en la verdad, en la palabra. Vamos a regresar a lo que dijo el Señor. Entonces, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, son tres etapas. Esa es la jornada que Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces entramos en perfección, como dice en la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, que ellos no serán perfeccionados sin nosotros. Ahora nosotros estamos entrando en esa perfección. Debemos rendirnos en las manos del Señor para que sea el Señor el que haga la obra. No usted esforzándose a hacerla, no. Es el Señor haciéndolo. El Señor obrando, el Señor profetizando, el Señor sanando vida, obrando milagros. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros entremos allí. Y después, ¿qué dice la Biblia? Vendrá la transformación. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 51 en adelante. Esto mortal, esta carne mortal, será absorbida por la inmortalidad. Y esta carne corrupta que se corrompe, será absorbida por la incorrupción. Entonces será dicha la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Por qué? Hemos vencido al mundo, hemos vencido a Egipto, salimos de allá. Ahora entramos en donde Dios quiere que entremos. Ahora esa jornada se está llevando a cabo. Hoy en día, esa jornada se está llevando a cabo. Dios quiere que cada uno de nosotros entremos a la batalla para Él prepararnos, porque Él es el que hace la preparación.
Nosotros solamente nos quedamos quietos y Dios es el que hace la preparación. ¿Para qué? Para la transformación. Lo que dice la Biblia en la escritura que les nombré hace unos momenticos, les leí fue una sola partecita, un solo versículo, pero siga leyendo más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Leí solamente el versículo 16, pero siga leyendo para que entienda el plan de Dios, esa preparación para esa jornada espiritual que Dios está llevando a cabo. Ya lo está haciendo Dios. Si usted no ha entrado, entre. Porque si no entra, es como una persona cuando está en el terminal. Si no entra en el autobús se va y lo deja. Bueno, así estamos en este tiempo. Estamos en el tiempo de término ya. Estamos en el terminal. Tenemos que entrar al vehículo que Dios proveyó. Ese vehículo es el Espíritu Santo. Si usted no entra, no hay seguridad. Hay personas que se conforman con que se arrepintieron de sus pecados, aceptaron al Señor. Eso está muy bien, pero no se estanque allí. Siga caminando. Hemos llegado al final. Y si usted se examina su corazón, examina su vida, y todavía usted no se está preparando para esa jornada que Dios está llevando a cabo, entonces entre, prepárese, empiece a prepararse. Corrija lo que tiene que corregir, haga lo que tiene que hacer, deje de hacer lo que tiene que dejar de hacer, que Dios le vaya diciendo que es eso. Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar. Acompáñenos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por tu instrucción. Gracias por esas promesas preciosas que nos has dado, Señor. Por falta de tiempo, Señor, no hemos terminado el tema, pero si tú permites, Señor, lo vamos a terminar más adelante. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te entregamos nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a toda buena obra. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo estamos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos para la gloria tuya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos entrando en esa sintonía, en ese camino, en esa preparación de Dios, en la cual Dios quiere salvar su alma. Y si usted está muy débil que no puede, Dios le da fuerza. Si usted no está viendo las maravillas de Dios, pídale a Dios que se las muestre. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.